¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impida hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Qué es un deber? El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este debe restringirse a la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo. ¿Qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo entre dos o más países según el cual asumen una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del mercado del derecho internacional. Tanto los países como las organizaciones internacionales tienen capacidad para firmar tratados internacionales. Dependiendo de quienes suscriban el tratado, se aplicarán distintas normativas internacionales. Características principales. Aunque los tratados internacionales abarcan áreas muy distintas, existe una serie de características comunes entre todos ellos. Cabe destacar las siguientes. Por lo general, deben quedar recogidos por escrito, aunque un acuerdo verbal entre estados o también entre organizaciones internacionales se considera válido. Los derechos y obligaciones de los tratados estarán especificados en las cláusulas del tratado. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que entran en vigor hasta que consideran finalizados. Reciben nombres muy diversos como convenios, protocolos, actos, cartas, estatutos o acuerdos. Son fuentes de derecho, por lo que los tratados forman parte del sistema de leyes. Declaraciones internacionales de derechos humanos firmados por México. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Fue aprobada el 2 de mayo de 1948 en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, misma que daría pie a la Organización de los Estados Americanos. Esta declaración está conformada por al menos 38 artículos, siendo clasificada del 1 al 28º de derechos y del 29º al 38º en deberes. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, y aunque no tuvo ningún voto en contra, por lo menos 3 países se abstuvieron de dar su voto, entre ellos Sudáfrica, Arabia Saudita y Rusia. Está confirmado por 30 artículos basados principalmente en los derechos de las personas. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Se adoptó el 30 de agosto de 1955 por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente llevado a cabo en Ginebra, Suiza. Consta de 95 reglas divididas en 2 partes. La primera contando con el principio fundamental, el registro, separación de categorías, locales destinados a los reclusos, higiene personal, ropa y cama, alimentación, ejercicios físicos, servicios médicos, disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, biblioteca, religión, depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos, notificación de defunción, enfermedades y traslados, traslados de reclusos, personas penitenciarios e inspección. La segunda se divide en 4 categorías, las cuales cuentan con sus respectivas reglas. A. Condenados. Principios rectores, tratamiento, clasificación e individualización,
privilegios, trabajo, instrucción y recreo, relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria. B. Reclusos alienados y enfermos mentales. Comparte las reglas 82 y 83 del apartado Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria. C. Personas detenidas o en prisión preventiva. Igualmente comparte con el apartado Relaciones sociales y ayuda postpenitenciaria, el cual abarca las reglas del 84 a la 93. D. Sentenciados por deudas o a prisión civil. También comparte con el apartado Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria en la regla 94. E. Reclusos detenidos o encarcelados sin saber cargos en su contra. Finalmente, comparte la última regla, que es la 95, con el apartado Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria. Declaración de los Derechos del Niño. Se aprobó el 20 de noviembre de 1959 a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas con una votación unánime por los 78 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Está conformada únicamente por 10 principios que garantizan el bienestar de los infantes y surge con el propósito de reforzar los derechos de los niños debido a los fallos presentados en la Declaración de Ginebra en 1924. Declaración sobre la concesión de la independencia a los países o pueblos coloniales. Se obtuvo su resolución el 14 de diciembre de 1960 durante una Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que se estipulara que los pueblos del mundo proclamaran la Carta de las Naciones Unidas, un instrumento de las Naciones Unidas que determina los derechos y obligaciones de los Estados miembros en un total de 111 artículos. La declaración solo contiene 7 apartados en los que se garantiza la protección e independencia de los pueblos del mundo. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El 21 de diciembre de 1965 se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y estaría en vigor el 4 de enero de 1969. Cuenta con un total de 25 artículos y se divide en 3 partes. La primera abarcando el primer artículo hasta el 7º artículo, la segunda del 8º artículo hasta el 16º y la tercera parte siendo del artículo 17º al 25º. Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1965. Se rige por 6 principios con el propósito de mantener a los pueblos lejos de malas prácticas o conductas a través de la preservación de los ideales idóneos, haciendo responsables a sus respectivos gobiernos. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 4804 el 20 de noviembre de 1993. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el principio de la no discriminación, del mismo modo que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, cuyo objeto es eliminar la discriminación y fomentar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, considerando que la discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la sociedad. Impide su participación en la vida política, social, económica y cultural de sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la humanidad. Declaración sobre el asilo territorial. Esta declaración fue concebida el 14 de diciembre de 1967 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con su resolución número 2312. Se compone principalmente de 4 artículos, y cada uno cuenta con cierta cantidad de puntos en base al cómo debe de llevar a cabo los asilos. El primer artículo cuenta con 3 puntos, el segundo artículo cuenta con 2 puntos, el tercer artículo cuenta con 3 puntos y finalmente el cuarto artículo solamente cuenta con 1 punto. Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1969 en la resolución número 2542. Se compone de 27 artículos organizados de 3 segmentos acomodados de la siguiente manera. Parte 1. Principios. Se establecen las pautas a seguir acorde a la declaración y abarca el primer artículo al 9º. Parte 2. Objetivos. Se establecen los puntos a alcanzar para hacer cumplir la declaración y abarcar el 10º capítulo hasta el 13º. Parte 3. Medios y métodos. Se establece la forma en cómo se llevarán a cabo las acciones requeridas para hacer valer la declaración y abarcar del artículo 14º hasta el 17º. Declaración de los derechos del deficiente mental. Fue aprobada el 20 de diciembre de 1971, el cual nos habla que el deficiente mental debe gozar de los mismos derechos que los demás seres humanos.
así como la atención médica y el tratamiento físico que requiera su caso. Del mismo modo, a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y aptitudes. Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Sería adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas el 16 de junio de 1972, con el propósito de abordar los temas de la protección al medio ambiente. Esta declaración en particular se compone de 7 puntos acerca del por qué se está queriendo incentivar la declaración en primer lugar y 26 principios que aborden los derechos y obligaciones que tienen las personas con respecto al medio ambiente. Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición. Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación, el cual reconoce la grave crisis alimentaria que afecta a la población de los países en desarrollo. Para lograr su solución duradera del problema alimentario, deberán hacerse todos los esfuerzos posibles por eliminar la brecha cada vez mayor que hoy separa a los países desarrollados de los países en desarrollo y por lograr un nuevo orden económico internacional. Se proclama solamente en consecuencia a que todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho a no padecer hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. Del mismo modo, los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de colaborar entre sí para conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz de alimentos entre los países y dentro de ellos. Los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y social, haciéndose hincapié en sus aspectos humanitarios. La conferencia afirma la determinación de los estados participantes de hacer pleno uso de los sistemas de las Naciones Unidas para la ejecución de esta declaración y de otras decisiones que aprueben esta conferencia. Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en el estado de emergencia o de conflicto armado. La proclamación se realizó el 14 de diciembre de 1974 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 3318. Están declarados 6 puntos en los cuales se estipula la condena del uso de armas en contra de la población civil, además de prohibir el uso de cualquier otro medio en contra de dicha población orquestada por cualquier Estado. Finalmente, se aclara que las mujeres y niños son considerados como población civil. Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y el beneficio de la humanidad. Se proclamó el 10 de noviembre de 1975 por la Asamblea General luego de la Resolución 3384. Establece 9 puntos acerca de cómo llevarán las medidas a cabo y bajo qué condiciones se realizarán con tal de cumplir con la declaración. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes. El 9 de diciembre de 1975 se adoptó con la Resolución 3452. Su extensión es de 2 artículos y básicamente sanciona cualquier tipo de tortura o maltrato, ya sea por alguna autoridad o directamente un Estado. Declaración de los derechos de los impedidos. Se proclamó el mismo día que el decreto sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, siendo el 9 de diciembre de 1975. Solo cuenta con 2 derechos para los imputados. Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales. Aprobada el 16 de noviembre de 1945, se dice que la grande y terrible guerra que acababa de terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas, y que según el artículo 1 de dicha Constitución, la UNESCO se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones y a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a la libertad fundamental que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo. Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas, al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra. Esta declaración en particular fue aprobada el 28 de noviembre de 1978 durante una conferencia de las Naciones Unidas. Sin contar con el preámbulo y la gran lista de recordatorios en su contenido, la declaración alberga 11 artículos empeñados sobre la información y su uso con respecto al tema de la declaración. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Se proclamó el 17 de diciembre de 1976, el cual nos habla de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que le impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. En el desempeño de sus tareas respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en medida de que lo requiera el desempeño de sus tareas. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, intrigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar las órdenes de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y la combatirán. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Fue adoptado el 25 de noviembre de 1981 por la Asamblea General de la ONU. Contiene 8 artículos en total, de los cuales se define la postura, creencia o religión que pudiese tener una persona, además de condenar cualquier acto discriminatorio. Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1984 por la Resolución 3911. Cuenta únicamente con 4 apartados en los cuales garantiza el derecho a la paz a todas las naciones, además de recalcar la obligación y responsabilidad de los Estados por salvaguardar esta paz. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y el abuso de poder. Se promulgó el 29 de noviembre de 1985, el cual hablará sobre las víctimas de delitos, acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento, la indemnización y por último, la asistencia como médica, psicológica o social. Declaración sobre el derecho al desarrollo. Obtuvo su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986 con la Resolución 41 de 128. Cuenta con un total de 10 artículos con base al derecho de los individuos y el desarrollo, teniendo el Estado como recurso para garantizarlos a través de su obligación. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Fue promulgada el día 9 de diciembre de 1988, el cual cuenta con 39 principios y a rasgos generales nos habla sobre que ninguna de las disposiciones del conjunto de principios se entenderá en el sentido de que restrinja ninguno de los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Principios básicos sobre la función de los abogados. Celebrado el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, el cual nos menciona que está formulada para ayudar a los Estados miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados. Deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivos y legislativos, y el público en general. Estos principios se aplicarán también cuando proceda a la persona que ejerzan las funciones de la abogacia sin tener la categoría oficial de los abogados. Ellos tienen acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos. Salvaguardas especiales en asuntos penales. Competencia y preparación. Obligaciones y responsabilidades. Garantías para el ejercicio de la profesión. Libertad de expresión y asociación. Asociaciones profesionales de abogados. Actuaciones disciplinarias. Básicos para el tratamiento de los reclusos. Fue adoptado y proclamado el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la Resolución 45 de 111. Está dividido en 11 principios básicos, el cual nos menciona que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen, su dignidad y valor inherente de seres humanos. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores. Sin prejuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo al que pertenecen los reclusos. El personal encargado de las cárceles cumplirán con su obligación en cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de todos los miembros de la sociedad.
Todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales congregados a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. Se tratará de abolir o restringir el uso de aislamiento en celda, de castigo como sanción disciplinaria, y se alentará su abolición o restricción. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinscripción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al asunto económico de su familia y al suyo propio. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de quien disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica. Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad de las mejores condiciones posibles. Los principios que anteceden serán aplicados en forma imparcial. Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se adopta el 18 de diciembre de 1992, teniendo presente que, si bien los actos que contribuyen a las desapariciones forzadas constituyen una violación de las prohibiciones que figuran en los instrumentos internacionales, es con todo importante elaborar un instrumento que haga de todos los actos de desaparición forzada delitos de extrema gravedad y establezca normas destinadas a castigarlos y prevenirlos. Así proclama la presente Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como conjunto de principios aplicables por todo Estado e insta a que se haga todo lo posible por dar a conocer y hacer respetar las declaraciones. De esto se derivan 21 artículos. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El 11 de noviembre de 1997 se invocan que los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres. Se indica que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua. Se proclama que esa paz debe de basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad y se declara que la organización se propone alcanzar mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad. Tratados internacionales con México. Inciso A. Derechos civiles y políticos. Es un tratado internacional que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Consta de un preámbulo y 53 artículos y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, 10 años después. Actualmente ha sido ratificado por 173 países y establece mecanismos internacionales de investigación y denuncia para contribuir al cumplimiento del mismo. También está destinado a abolir la pena de muerte. Convención sobre la extradición. Fue aprobada durante la séptima Conferencia Internacional Americana en Montevideo en el año de 1933. La Convención estableció 23 artículos a seguir para los Estados miembros en base a la extradición, partiendo de cómo se debe hacer, bajo qué términos se puede extraditar y qué casos se puede desechar la extradición. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el pacto y mantuvo abierta la firma, ratificación y la adhesión por la resolución 2200-A, la 11ª. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y alberga 53 artículos en total, siendo clasificados por partes. La primera parte contiene el primer artículo, la segunda parte tiene del segundo artículo al quinto. La tercera parte se extiende del sexto artículo hasta el 27º. La cuarta parte alberga del 28º artículo hasta el 45º artículo. La quinta parte tiene del 46º artículo al 47º artículo. Finalmente, la sexta posee del artículo 48º hasta el 53º. Primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos. Es un protocolo adicional que busca asegurar la correcta aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para ello, faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que alegan ser víctimas de violaciones de cualquiera de todos los derechos enunciados en el pacto. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.
Se pactó el 22 de noviembre de 1969 por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Consta de un total de 82 artículos organizados de la siguiente forma. Parte 1. Deberes de los Estados y derechos protegidos. Capítulo 1. Enumeración de deberes que incluye los artículos 1 y 2. Capítulo 2. Derechos civiles y políticos, que incluye los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capítulo 3. Derechos económicos, sociales y culturales. Solo incluye el artículo 26. Capítulo 4. Suspensión de garantías e interpretación y aplicación. Incluye los artículos 27, 28 y 29. Capítulo 5. Deberes de las personas. Solo incluye el artículo 32. Parte 2. Medios de la protección. Capítulo 6. De los organismos componentes, que solo incluye el artículo 33. Capítulo 7. La Convención Interamericana de Derechos. Añade esta vez las secciones. La sección 1 incluye los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. La sección 2 incluye los artículos 41, 42 y 43. La sección 3 incluye los artículos 44, 45, 46 y 47. La sección 4 incluye los artículos 48, 49, 50 y 51. El capítulo 8. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sección 1 incluye los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. La sección 2 incluye los artículos 61, 62, 63, 64 y 65. La sección 3 incluye los artículos 66, 67, 68 y 69. Capítulo 9. Disposiciones comunes. Incluye los artículos 70, 71, 72 y 73. Parte 3. Disposiciones generales y transitorias. Capítulo 10. Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia. Incluye los artículos 74, 75, 76, 77 y 78. Capítulo 11. Disposiciones transitorias. La sección 1 incluye los artículos 79 y 80. La sección 2 incluye los artículos 81 y 82. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución el 15 de diciembre de 1989, considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos. Protocola a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte. Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa. Que la tendencia en los estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte. Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impidan subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del proceso. Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho de la vida. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el día 9 de junio de 1994 fue adoptado por el 24º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Dispone de 22 artículos en los cuales presupone la forma en cómo los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos deben lidiar con las prácticas de la desaparición forzada, condenado a cualquiera individuo u organismo que ejerza esta acción con tal de erradicar dicha práctica. Inciso B. Derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación. Convenio sobre la protección de instituciones artísticas y científicas en monumentos históricos. Resolución aprobada el 16 de diciembre de 1933 por la totalidad de los estados representados en la 7ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, que recomendó tiene por objeto la adopción universal de una bandera, la creada y decidida para preservar con ella en cualquier época de peligro todos sus monumentos inmuebles de propiedad nacional y particular en suma del tesoro cultural de los pueblos, con el fin de que los tesoros de la cultura sean respetados y protegidos en tiempo de guerra y de paz. Pacto Internacional de
temas económicos, sociales y políticos. Es un tratado multilateral en general que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 22 el 16 de diciembre de 1976 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Convenio sobre las medidas que deben adaptarse para prohibir o impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. En 1970, nuevamente conocida como UNESCO, se redactó. Es el primero en la Convención Internacional más ampliamente ratificada que existe sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. La Convención establece claramente que la exportación y la transferencia de propiedad de bienes culturales por ejecución directa o indirectamente de la ocupación de un país por una potencia extranjera se consideran ilícitas. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o el Protocolo de San Salvador. Adoptado el 17 de noviembre de 1988, es el primer instrumento jurídico del sistema interamericano que se refiere de manera directa al derecho a la educación y a la orientación que ésta deba tener. Además, agrega los temas ya mencionados en los instrumentos de las Naciones Unidas: el pluralismo ideológico, y la justicia y la paz. Convenio sobre la diversidad biológica. Es el instrumento para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, que ha sido ratificado por 126 países. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Inciso C. Tortura. Convenio contra la tortura y otros tratos crueles o inhumanos o degradantes. Es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1967, al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesarias. La Convención establece una serie de obligaciones para los Estados partes y crea un órgano del tratado, el Comité contra la Tortura. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, afirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas, son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Inciso D. Erradicación de la esclavitud, servidumbre y trabajos forzados. Convención Internacional sobre la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. Convención Internacional sobre la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. El día 30 de septiembre de 1921 se celebró y firmó en la ciudad de Ginebra, Suiza, una Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. El objetivo de realizar en una forma más completa la represión de la trata de mujeres y menores, señalada en el preámbulo del Convenio del 18 de mayo de 1904 y en la Convención del 4 de mayo de 1910 bajo la denominación Trata de Blancas. Convención relativa a la esclavitud. Es un tratado internacional propuesto por la Sociedad de las Naciones y firmado el 25 de septiembre de 1926 en Ginebra, Suiza. En vigor desde el 9 de marzo de 1927, que declaró ilegal la esclavitud y que creó un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. La Convención Internacional de Trabajo, número 29, relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Los estados que ratifican el convenio se comprometen a prohibir el uso del trabajo forzoso, admitiendo solo 5 excepciones. Su objeto y fin es de suprimir el empleo de trabajo forzoso en todas formas, independientemente de la naturaleza del trabajo o del sector de actividad en el que se lleve a cabo.
El convenio define el trabajo forzoso u obligatorio como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y protocolo final. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el convenio por la Resolución 317, cuarta, el 12 de diciembre de 1949, pero entraría en vigor hasta el año 1951. Este fue redactado en base a los siguientes acuerdos: Acuerdo Internacional de 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de blancas, modificado por el protocolo aprobado de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 1948. Convenio Internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de blancas, modificado por el precipitado protocolo. Convenio Internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de la trata de mujeres y niños, modificados por el protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947. Convenio Internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, modificado por el precitado protocolo. El convenio consta de un total de 28 artículos y un protocolo final para dejar en claro las medidas y sanciones a tomar en cuenta para el tema de la prostitución entre los países afiliados de las Naciones Unidas. Inciso E. Derecho de asilo. Convención sobre asilo. Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre el asilo territorial, establece en su primer artículo: todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio o a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Convención sobre el asilo político. El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no está sujeta a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea cual fuera su nacionalidad, sin prejuicio de las obligaciones que en esta materia tengan contraídas el Estado al que pertenezcan. Para los estados que no reconozcan el asilo político, sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites de lo que hubieran reconocido. Convención sobre el Estado de los Refugiados. Define quién es un refugiado desde las reglas de los individuos a los que se les garantiza el estilo y las responsabilidades de las naciones que garantizan el asilo. La Convención también decide qué personas no se consideran como refugiadas, tales como criminales de guerra. La Convención también asegura o prevé algunos viajes sin visado para los que portan documentos de viaje conforme a la Convención. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Es un tratado multilateral de 1954 de las Naciones Unidas que pretende proteger a los apátridas. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron aprobadas el 10 de diciembre de 1948. El artículo 15 de la Declaración afirma que todo individuo tiene derecho a tener una nacionalidad. Nadie puede ser arbitrariamente privado de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fue aprobada el 28 de julio de 1951. A pesar de que su intención original no incluía mención alguna sobre el Estatuto de los Apátridas y no había ningún protocolo sobre medidas para afectar la reducción de la apatría. Inciso F. Derechos de la mujer. Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer. Que la mayoría de las repúblicas americanas, inspiradas en elevados principios de justicia, han concedido los derechos civiles a la mujer, que ha sido una inspiración de la comunidad americana equiparar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos civiles que la resolución 23ª de la octava Conferencia Internacional Americana expresamente declara, que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil. Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer. Ha sido una aspiración reiterada de la comunidad americana equilibrar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos, que la resolución 20ª de la octava Conferencia Internacional Americana declara,
que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre. En el artículo primero establece las altas partes contratantes que convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. Reconociendo que surgen conflictos de ley y que práctica en materia de nacionalidad a causa de las disposiciones sobre la pérdida y adquisición de la nacionalidad de la mujer como resultado del matrimonio y de su disolución o del cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio. Reconociendo que en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar su nacionalidad. Se establece que los estados contratantes convienen en que ni la celebración ni la disolución del matrimonio entre nacionales extranjeros ni el cambio de nacionalidad de maridos durante el matrimonio podrán afectar automáticamente la nacionalidad de la mujer. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o Convención de Belém do Pará. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la 25ª Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, afirmando que la violencia contra la mujer trasciende de todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión y afecta negativa sus propias bases. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Establece los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el 22 de diciembre del 2000. En septiembre de 2017 el protocolo tenía 80 estados firmantes y 109 estados parte. Los estados que son parte y otorgan competencias de la CEDAW para conocer denuncias de individuos o investigar violaciones graves o sistemáticas de la Convención, lo que ha dado lugar a una serie de decisiones en contra de los estados miembros en cuestiones tales como la violencia doméstica, el permiso parental y la esterilización forzosa, así como una investigación sobre el asesinato sistemático de mujeres en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua. Derecho de niños. Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 6 de marzo de 1992. Los estados signatarios de la presente convención, profundamente convencidos de los intereses del menor, son de importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia, deseosos de proteger al menor en el plano internacional de los efectos prejudiciales que podría ocasionar un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al estado en que tenga residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita. Como segundo subtema, tenemos la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores. Esta convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena y bajo instrucciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecido. Como tercer subtema, tenemos la Convención Interamericana sobre la restitución de menores. Esta convención tiene dos objetivos: ejecutivo, que es garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Tenemos como segundo el preventivo, que es velar por los derechos de custodia y visitas vigentes en uno de los estados contratantes, sean respetados en los demás estados contratantes. Es decir, tiene a restablecer la situación anterior al traslado o retención ilícita mediante la restitución inmediata del menor al estado de su residencia habitual, impidiendo que los individuos unilateralmente puedan cambiar de jurisdicción a su criterio para obtener una decisión judicial que los favorezca. De este modo, se busca garantizar el interés superior del niño,
víctima de traslado o retención ilícita, en que en el marco de estos instrumentos consiste en la pronta restitución del menor a su residencia habitual. Cuarto subtema: Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Protege a los niños y a sus familias contra los riesgos de adopciones internacionales ilegales, irregulares, prematuras o mal gestionadas. Este convenio, que también opera a través de un sistema de autoridades centrales, refuerza la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño, artículo 21, que pretende garantizar que las adopciones internacionales se realicen en el interés superior del niño y con respecto a sus derechos fundamentales, así como prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños. Quinto subtema: Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores. El objetivo primordial de esta convención, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, es la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo. En tal sentido, los estados parte de esta convención se obligan a asegurar la protección del menor en consideración de su interés superior y también asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor. Sexto subtema: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación del niño en los conflictos armados. Este artículo reafirma que los derechos del niño requieren una protección especial y que para ello es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que estos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad. Así que este protocolo condena el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales. Séptimo subtítulo: Protocolo facultativo de la Convención sobre el Derecho del Niño relativo a la venta de los niños y a la prostitución infantil y a la utilización de los niños en la pornografía. Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los gobiernos deben proteger a los niños y a las niñas de todas formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o se trafique con ellos. Es así que este protocolo ofrece definiciones de delito como venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil. También obliga a los gobiernos a criminalizar y castigar las actividades relacionadas con este delito. Exige castigos no solamente para quienes ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación sexual, transferencias de órganos, obtención de beneficios o trabajos forzados, sino también para todo aquel que acepte a un niño o niña destinado a estas actividades. Derechos de los pueblos indígenas. Convenio Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas y tribales. Se consagró por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 5 de junio de 1957. Durante la reunión convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, el tratado se divide por partes para organizar los 37 artículos que tiene. Todos estos artículos y las partes se basaron principalmente en el trato que se le debe dar a la población indígena de los distintos países involucrados en el convenio. Segundo subtítulo: Convenio consecutivo del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Este fue aprobado el 24 de julio de 1992. Consta de 15 artículos, de los cuales cada uno cuenta con cierta cantidad de apartados. Por ejemplo, el artículo 1 nos da el objeto y funciones. El objeto es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y del Caribe, en adelante denominados pueblos indígenas. Después, las funciones es para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo anterior, donde se debe proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de desarrollo, operación de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los pueblos indígenas. En el artículo 2 nos habla de miembros y recursos. Los recursos serán por parte de contribuciones de los Estados miembros, aporte de
otros estados, organismos multilaterales, bilaterales o nacionales de carácter público o privado, donantes de instituciones y los ingresos netos generados por actividades e inversiones del Fondo Indígena. También tenemos los instrumentos de contribución, que son protocolos firmados por cada Estado miembro para establecer sus respectivos compromisos de aporte al Fondo Indígena, recursos para la conformación del patrimonio de dicho fondo. Estas contribuciones al Fondo Indígena podrán efectuarse en divisas, moneda local, asistencia técnica y en especie, de acuerdo con los reglamentos dictados por la Asamblea General. Artículo 3. Estructura organizacional. Aquí manejaremos una Asamblea General. Esta Asamblea General está compuesta por un delegado acreditado por el gobierno de cada uno de los Estados miembros y un delegado de los pueblos indígenas de cada Estado de la región. Esto hace un miembro del Fondo Indígena acreditado por su respectivo gobierno, luego de consultas llevadas a efecto con las organizaciones indígenas de ese Estado. Las decisiones serán tomadas contando los votos afirmativos de los delegados de los estados de la región, miembros del Fondo Indígena, así como la mayoría de los votos afirmativos de los representantes. Matrimonio y familia. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Esta convención fue ratificada por la Asamblea General en noviembre de 1962 y entraría en vigor el 9 de diciembre de 1964. Técnicamente se basa en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de igualdades derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. También establece que mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraer matrimonio. Es así que reafirma que todos los estados, incluso los que hubieran contraído o pudieran contraer la obligación de administrar territorios no autónomos o en fideicomiso, hasta el momento en que estos alcancen la independencia, deben adoptar todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costumbres antiguas, leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de los jóvenes antes de la edad núbil. Continuamos con el tema discriminación. A través de los años se ha buscado la erradicación total de la discriminación. Es así que han sacado convenios internacionales sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta entra en vigor el 4 de enero de 1969 y trata de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que todas las personas tienen los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color o origen nacional. Pasamos a la siguiente Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen. Esta entra en vigor el 18 de julio de 1976. Consta de 19 artículos, el cual habla que en virtud de los cuales todos los miembros se han comprometido a tomar medidas conjuntas o separadamente en comparación con la organización, es para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna, en particular raza, color u origen nacional. Convencidos de que una convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen permitiría adoptar medidas más eficaces, tanto en el plano internacional como en el nacional, con objeto de reprimir y castigar. También está la Convención Internacional contra el Apartheid en los deportes. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el apartheid? El apartheid es un sistema de segregación y discriminación racial institucionalizadas con el fin de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente como el que practica Sudáfrica. Continuamos con los derechos
título son los derechos internacionales del trabajo relativos a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical. Fue convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1971. Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, que protege a todos los trabajadores contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, considerando que es deseable adoptar disposiciones complementarias con respecto a los representantes de los trabajadores. Como segundo tema, tenemos el convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección del salario. Esta fue aprobada el 1 de julio de 1949. Entró en vigor el 24 de septiembre de 1952 y México tuvo una vinculación el 27 de septiembre de 1955 para entrar en vigor el 27 de septiembre de 1956. Este convenio es destacable mencionar que a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario, los cuales deban pagarse en efectivo, se pagarán exclusivamente en el convenio de justicia legal, y deberán prohibirse el pago de salarios, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere representativa de la moneda de justicia legal. Como subtema número 3, tenemos el convenio número 100 relativo a la igualdad de la remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Esta consta que el término de remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, mínimo o básico y cualquier otro en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente al trabajador, en concepto del empleo de este último. La expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Como subtema número 4 tenemos el convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Seguridad Social. Esta se divide en 87 artículos, de los cuales se dividen en 15 ramas. Estas ramas hablan de asistencia médica, prestaciones voluntarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad y prestaciones de invalidez. Subtema número 5 tenemos el convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, contra la discriminación. Los Estados partes del convenio se comprometen a promover la legislación que prohíbe todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional o origen social que tenga por efecto anular o alterar la desigualdad legal por el trato en el empleo y la ocupación. Subtema número 6. Convenio número 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Avalan la conveniencia de adoptar normas internacionales nuevas al respecto para tener en cuenta, en especial, la necesidad de asegurar tanto en zonas rurales como urbanas la igualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas inválidas en materia de empleo y de integración en la comunidad. Pasamos al último tema, que es el derecho internacional humanitario, que tiene como primer título Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio. El Convenio para la prevención y la sanción del delito del genocidio fue aprobado por la Asamblea General en el año de 1948. El documento también está conocido como la Convención sobre el Genocidio. Mediante este documento, la Asamblea declara que el genocidio es un delito de derecho internacional, contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas que el mundo civilizado condena. Artículo 1. Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional, que ellas se comprometen a prevenir y sancionar. En 19 artículos, el convenio define las diversas formas y los actos del genocidio, así como establece la responsabilidad penal individual
y a las medidas que deben tomar los estados para hacer efectivas las sanciones de las personas que hayan cometido el genocidio. También habla de la responsabilidad que tiene que tomar y asumir los órganos competentes y las Naciones Unidas a medida de prevenir y juzgar los actos de genocidio. Subtítulo número 2. Convenio 1 de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para elaborar convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de guerra, celebrado en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949, entra en vigor el 21 de octubre de 1950. Este se divide en 8 capítulos, entre ellos está Capítulo 1, Disposiciones Generales. El capítulo 2, Heridos, Enfermos y Náufragos. Capítulo 3, Barcos Hospitales. Capítulo 4, Personal. Capítulo 5, Transportes Sanitarios. Capítulo 6, Signos distintivos. Capítulo 7, Aplicación del convenio. Capítulo 8, Represión de los abusos y de las infracciones. Subtítulo número 3, Convenio 2 de Ginebra. Los barcos hospitales militares, es decir, los construidos o adaptados por las potencias especial y únicamente para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, para atenderlos y para transportarlos, no podrán en ningún caso ser atacados ni apresados, sino que serán en todo tiempo respetados y protegidos, a condición de que sus nombres y características hayan sido notificados a las partes en conflicto 10 días antes de su utilización con tal finalidad. Los barcos mercantes que hayan sido transformados en barcos hospitales no podrán prestar servicios con otra finalidad mientras duren las hostilidades. Subtítulo número 4. Convenio 3 de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Este convenio nos habla que aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre residencia militar. Son prisioneros de guerra en el sentido presente del convenio las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en el poder enemigo. Por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en el conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas Fuerzas Armadas. También los miembros de otras milicias y de los otros cuerpos voluntarios, incluidos los del movimiento de resistencia organizados pertenecientes a una de las partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado. Subtítulo número 5. Convenio número 4 de Ginebra, relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Aprobado el 12 de agosto de 1949, destinado a proteger a las víctimas de la guerra, celebrando en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949, entra en vigor el 21 de octubre de 1950. Subtítulo número 6. Convenios sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de y de los crímenes de lesa humanidad. Fue adoptado el 26 de noviembre de 1968 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. Convencido de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la paz y a la seguridad internacional. Entramos al último subtítulo, que es el protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas en los conflictos internacionales. Este fue aprobado el 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. El protocolo extiende la protección a población civil, así como a personal médico-militar y civil en conflictos armados internacionales.